Esto es Lili en CDN. Caramba, caramba, qué bueno recibirlos en esta La Casa de Todos, Lili en CDN, también la fórmula antinovelas. Buenas noches a todos. Ayer, como vieron, tuvimos un programa repetido y les comento, y nos excusamos, José Antonio y yo, pues era la entrega de PIN y bendición de PIN en la Santísima Trinidad de la promoción de nuestro hijo Juanfe, que ya se gradúa, ya es todo un hombre. Si sigo hablando de eso se me aguan los ojos porque las mamás somos así, todas nosotras, pero la verdad que era una causa importante, queríamos estar ahí con Juan Fernando y por eso repetimos el programa de ayer. Pero hoy, bueno, ya estamos revitalizados y en esteroides, como dirían algunos, porque tenemos un contenido súper especial para ustedes. En nuestros primeros dos bloques hablamos de la crisis económica de Venezuela, una mirada actual. Luego de toda esta crisis, obviamente, humana y política, pues vamos a analizar un poquito el aspecto económico, por supuesto, en la compañía de los economontros. Aquí tengo a Rafael Espinal y también a Héctor Giuliani Curi. En el siguiente bloque, ellos tienen muchos temas hoy, pero en el siguiente bloque hablamos de tecnología educativa con Luz Rosario de Nova Mentis y Adriana Selman de Coding Space. Hay tanto que aprender de tecnología, tanto que tenemos que, bueno, de alguna manera reprogramarnos que estas dos chicas jóvenes y talentosas nos pueden ayudar. Y cerramos con, ay señores, déjenme beber agua porque se me ha enredado la lengua. Entre el día de hoy que ha sido agotador para mucha gente. Luego solo comentaremos también. Les comento que en el último bloque tenemos la selección del vocero y su importancia, del vocero de marca, por supuesto, con nuestro querido Eduardo Valcárcel. Pues ya entrando con los economontros, Rafael Espinal, aquí a mi derecha, bienvenido, y Héctor Giuliani Curi, a la izquierda. Señores, ¿qué temas que ustedes traen siempre? Antes los martes, pero como los martes no pudimos, los miércoles ahora, los miércoles de Mercurio. Rafael. Pero y José Alfredo, se huyó. Señores, él se fue en la fuga, él se fue en la fuga, se fue. Cada vez que hay un tema controversial, va a ser desaparece. Tú te has fijado, es la verdad que algo notorio. José Alfredo, reporta, te llega. Y él usa el metro, que se sepa. Vamos a empezar contigo, Rafael, porque fíjate que es un tema que hemos debatido de alguna manera aquí en Lili CDN desde muchísimas ópticas. La crisis en Venezuela ha sido algo que de todas formas nos ha tocado a los dominicanos, que somos un pueblo solidario. Y hemos recibido aquí venezolanos contándonos su situación a nivel humano, también hemos hablado de derechos humanos. Por supuesto, el ambiente político es muy debatido en un canal como el de nosotros de noticias. Y en el ambiente económico, como sé que ustedes conocen tan de cerca todo este asunto de Petrocaribe y toda esta situación, nos gustaría crear un espectro para el que no conoce un poco de qué está pasando en Venezuela hoy en día. ¿Cuál es esta crisis económica? ¿Cuál es esta dimensión? ¿Y cuál es el origen, más bien? Fíjate, la crisis de Venezuela en el plano económico, porque Venezuela tiene una crisis política, una crisis social, pero en el plano económico, la crisis de Venezuela se produce por dos razones de peso desde mi punto de vista. Uno es que en Venezuela desde el gobierno de Chávez, es decir, desde principios de siglo, empezó un proceso de nacionalización de empresas privadas para convertirla en empresas públicas. Y eso deterioró el aparato productivo venezolano, porque muchas empresas que funcionaban bien como empresas privadas y generaban riqueza, al ser estatizadas, se convirtieron en empresas cuya función era política y no eran empresas rentables, ineficientes. Y ese proceso generó un deterioro profundo en el aparato productivo industrial, sobre todo, y también en la parte agrícola, por nacionalizaciones de propiedades agrícolas. Y por otro lado, la caída del precio del petróleo generó una situación muy grave en las finanzas públicas, porque Venezuela no depende para la ejecución de su presupuesto fundamentalmente de impuestos, como aquí del impuesto a las ventas, del impuesto sobre la renta, sino de las rentas petroleras. Las rentas petroleras forman una parte importante del presupuesto del gobierno venezolano. Y fue Petrocaribe, o sea, esta obra en teoría de apoyo a las Américas, la que generó quizás este hoyo negro en la economía. Bueno, es que Petrocaribe se justificaba cuando la rentabilidad de los precios del petróleo era tan alta que podía darse el lujo el gobierno de Venezuela de financiar a las economías
que estaban en la región del Caribe con un financiamiento a través de la factura petrolera. Obviamente ese mecanismo también generaba un respaldo político, no era simplemente un apoyo económico, detrás de eso había intereses políticos de garantizar en la región del Caribe una especie de apoyo y de sociedad común basado en los intereses petroleros. Tú sabes que cuando hablamos de esto, yo pienso, desde el punto de vista de esta situación, asumamos que, bueno, estamos en un ambiente político muy caldeado y sabemos que se está buscando la forma de un cambio de sistema radical. Entonces le pregunto a Héctor, ¿cómo ves tú, Héctor, de cara a que haya una destitución de Maduro ya definitiva y un nuevo esquema político, cómo ves tú la recuperación económica de Venezuela? ¿Qué serían los pasos a tomar? En realidad, creo que el primer paso que se debe tomar va a ser descongelar los precios de casi todos los productos, principalmente de los combustibles, porque fíjate, ¿tú sabes cuánto cuesta un galón de gasolina actualmente en Venezuela? Alrededor de 2 centavos de dólares. Entonces, pero eso no es una situación que viene de ahora, es una situación que viene desde antes de Chávez. Es decir, el gobierno venezolano vende a muy bajos precios en el mercado interno los combustibles. Ahora, ¿qué implica eso? Eso implica que el consumo de combustible es alto y es petróleo que se deja de exportar a otros países. Ahora, y es deficitario ese precio interno. Sí, obviamente. imagínate. O sea, es subsidiado, es un sí, subsidio es como continuo. si te estuvieran Pero regalando. nos subsidiaban a nosotros los Bueno, otros países mira, de la región. Lili, en realidad yo creo que hay una concepción equivocada. Venezuela nunca ha subsidiado a través de Petrocaribe o del Acuerdo de San José a los países del área del Caribe. En realidad, lo que ellos venden a precios internacionales. El petróleo que nosotros consumimos lo pagamos igual que todo el mundo. Lo único es el financiamiento. O sea, facilidades de pago, vamos a decir. Facilidades de pago que ellos se lo pueden permitir. Y en realidad, las exportaciones al Caribe, y de los cuales nosotros somos uno de los principales beneficiarios, eran cheles para Venezuela. Luego se fue expandiendo a otros países que antes no... O sea que Petrocaribe, vamos a decir, no jugaría un rol protagónico en la crisis económica, sino más bien la parte de pasar de empresa capitalista, o sea, del sector capital, como señalaba Rafael, a privatizar empresas que entonces después tuvieron resultados deficitarios. Mira, también hay un gran problema, que es lo que le llaman en inglés de Dutch disease, la enfermedad holandesa. Casi siempre los países petroleros, el tipo de cambio, debido al flujo de dólares, se encuentra muy apreciado, es decir, la moneda es muy fuerte. ¿Y qué ocurre? Cuando la moneda es muy fuerte, las importaciones son baratas. Los bienes agrícolas, los bienes industriales. Y eso, desde antes de Chávez, la sobrevaluación del tipo de cambio viene causando estragos sobre la economía venezolana. Y países como Venezuela, a diferencia, por ejemplo, de Noruega, no han sabido manejar este tipo de situación. Si yo estoy interpretando correctamente, caballeros, entonces esta crisis económica de Venezuela se hubiese desarrollado independientemente de Chávez. Bueno, no, yo creo que Chávez la llevó a... Y ahí entra el socialismo del siglo XXI, dirías tú, Rafael. Háblanos un poquito, porque tú sabes que esa ideología realmente caló en el pueblo venezolano de una manera masiva y todavía sostiene mucho de lo que es el movimiento chavista que sostiene Maduro. ¿De qué estamos hablando? ¿Y qué impacto tuvo en Venezuela? Fíjate lo que ocurre. En Venezuela, el periodo de Chávez, una gran parte del periodo de Chávez contó con precios del petróleo muy altos. Eso le dio una rentabilidad a PDVSA, que es la compañía petrolera de Venezuela, que es una compañía estatal, le dio unas ganancias extraordinarias que fueron aplicadas en política social, indudablemente. Y las estadísticas de ese periodo muestran como, por ejemplo, en educación, en salud, Venezuela tuvo avances importantes y eso se manifestó posteriormente en un respaldo
políticos, incluso el gobierno de Chávez políticamente ganaba elecciones O de sea, manera masivamente, claro, porque claro. tenía una política social muy fuerte. La Ahora, directora de la CEPAL lo felicitó, sí, la que fue CEPAL. muy criticada La, después. Pues la vamos, CEPAL lo tienen que reconoció. contar. Ajá. Ahora, ese auge de los precios del petróleo era la razón por la cual el socialismo del siglo XXI podía manifestar o expresar su éxito social. Y su fuerza. Pero el aparato productivo privado Estaba. empezó a ser deteriorado con las políticas de Y tras la nacionalización y pausa, creó desconfianza. no, y creo también éxodos. Pero tras la pausa, Rafael Espinal y por supuesto Héctor Guiliani Curi siguen hablando de este tema, analizando la crisis de Venezuela, pero desde una perspectiva económica, viendo más puntualmente cuáles son las perspectivas a futuro también. Seguimos, señores, analizando al vecino país Venezuela, también hermano, muy querido, y con quienes todo el pueblo dominicano nos solidarizamos. Y ya Rafael había cerrado bastante bien ese punto. Vamos a entrar entonces con Héctor a pensar en el factor de esta, de verdad, inflación galopante y también esta devaluación que se está llevando a cabo en Venezuela y de la forma tan rápida y grosera de alguna manera que se está llevando a cabo. Hoy precisamente estuve chequeando los números de la situación económica de Venezuela. Venezuela está viviendo un proceso hiperinflacionario. La inflación es de 10 millones % y la producción se ha caído en este año el 25%. El Fondo Monetario desde el año, creo que del año 2004, no realiza ningún tipo de consulta con Venezuela. Es decir, Venezuela es un país que prácticamente se ha aislado de la comunidad internacional. Ahora, Venezuela tiene un problema de desabastecimiento y lo primero que va a tener que hacer cualquier gobierno que llegue a Venezuela tendrá que ser ajustar los precios de los productos de primera necesidad y entre ellos los combustibles. El aparato productivo... O sea, pero eso es subir precios. Eso va a subir los precios. Pero tienen que abastecer el país porque nadie va a llevar mercancía para venderla en Venezuela al menos que pueda venderla con un beneficio. Claro, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Venezuela tiene su aparato petrolero completamente destruido. Para poder ello crear algún excedente para exportar, van a tener que reducir el consumo interno y para eso van a tener que llevar los precios de los combustibles
a niveles internacionales y hasta quizás ponerle impuestos altos como hacen la República Dominicana. Yo no sé si un gobierno que asume el poder podrá hacer eso, pero otro factor importante es que tiene que haber ayuda internacional. Pero eso te iba a decir, el factor, vamos a decir, el papel del Fondo Monetario Internacional en una crisis como esta. Bueno, el problema, Lili, es ¿estaría que dispuesto a aportar? bajo un programa, pero un programa de estabilización con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué conlleva? Va a conllevar ajuste de precios de todos los bienes de primera necesidad. Privatización de las empresas. Privatización, flotación del tipo de cambio y aumento en impuestos. Pero también Venezuela necesita de la ayuda de la comunidad internacional y algo que yo no he visto en las noticias es un compromiso, por ejemplo, de los Estados Unidos y de la Unión Europea de decir, mire, nosotros estamos en disposición de invertir recursos, de ayudar a Venezuela de una forma masiva. Se está hablando de tumbar a Maduro y todo eso, pero quizás deben llevarle... Se comentaba de un avión ruso. Bueno, deben llevarle un mensaje de aliento a la población de que la comunidad internacional, por lo menos en el primer año, va a estar dispuesta de ayudar al país con alimentos, medicina y hasta agua potable. Venezuela tiene una crisis ahora mismo de agua potable que está llevando a un sinnúmero de enfermedades. No, lo que está pasando en Venezuela es muy trágico. La deuda con China y con Rusia, pero en particular con China, que son buenos cobrando, ¿cuál es el escenario de Venezuela? Porque tiene una deuda con ellos. Le estarán pagando con petróleo, ¿no? Sí, así es. Sí, ¿qué dices, Rafael? Sí, mira, Venezuela, lo que dice Héctor, el proceso de restablecimiento de la economía venezolana va a tomar años, porque, como decía al principio, también Venezuela depende mucho del petróleo como fuente de ingresos. PDVSA está produciendo menos de la mitad del petróleo que producía por el deterioro del aparato productivo venezolano. La mayor parte de los técnicos venezolanos salieron del país. Claro. El petróleo se ha vendido a crédito a los chinos y se ha recibido por adelantado. O sea, prepago. Prepago, no, pago adelantado de petróleo vendido de ahora para cobrar. El petróleo de 5 años ya lo cobraron Y ya ahora. esos cuartos están gastados. Y ya esos cuartos están gastados. Entonces, el restablecer esa estructura productiva va a tomar años. La ayuda puede ser, como decía Héctor, una ayuda humanitaria inmediata y un plan de rescate, algo así como sería un plan Marshall después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Para cerrar este tema, ¿cuántos años ustedes, a ojo de buen cubero y como buenos economistas que son, le ven a la reestructuración de la situación de Venezuela desde el punto de vista económico? El problema es que Venezuela tiene un gran un problema social. Fíjate, yo no sé si aquí recuerdan la crisis del 90. Básicamente se tomaron unas medidas y la economía se recuperó casi inmediatamente, pero tú tenías un gobierno estable y un presidente que por lo menos se llevó de lo que estaban diciendo y pudo restablecer la estabilidad económica en cuestión de meses. Asumamos que ese nuevo liderazgo de Venezuela decide oír, escuchar ayudas y tomar las mejores medidas. ¿En cuánto tiempo pudiera ser? Bueno, yo diría que en Venezuela en 10 años tal vez pudieran estar en condiciones de estabilizar el país. De que la gente quiera volver a su país. No, la gente volverá, pienso que volverá en un plazo mediano, pero le puede tomar hasta 10 años restablecer sobre todo el aparato productivo. Sí. Hay empresas volver muy a ese nivel importantes del esplendor de otros años. Para recuperar de 80, el 90. esplendor que tenía Venezuela hasta, digamos, los años 90. Exactamente. Bueno, señores, yo no puedo dejarlos ir sin aprovechar porque el día de hoy ha sido un día de mucha contundencia. Vimos este comunicado del Colegio Médico Dominicano donde, bueno, hacían un paro en favor, bueno, en desfavor más bien, en contra de una de las ARS, en particular Primera, que es la primera del sistema. Y la verdad que ha sido contundente para los usuarios desde el punto de vista de que se han asustado. No sé cuáles han sido los resultados porque hemos buscado muchos canales de noticias, personas que digan cómo les ha ido con el servicio y no se han oído mayores inconvenientes así a nivel masivo todavía. Asumimos que vendrán, pero sin lugar a dudas
a mí me llama la atención que pueda suceder algo así en el sistema de un día para otro, que personas aseguradas puedan de un momento a otro, pues simple y llanamente llegar a solicitar sus servicios y no poderlos recibir. Bueno, el problema con este tipo de paros de los médicos es que siempre el que sale perjudicado es el pueblo. Entonces, en ese tipo de negociaciones siempre deben buscar canales de acuerdo para evitar que la población se vea afectada por este tipo de paro. Los reclamos de los médicos, obviamente, en su contexto se entienden como, bueno, obviamente son acuerdos que hicimos en el 2017, el médico entiende también que su tarifa merece un respeto en calidad del profesional que es, de la medicina y de la salud de un paciente. Sin embargo, siempre me ha llamado la atención la forma. Muchos medios lo han titulado boicot. Y yo responsablemente debo decirlo, yo toda acción que veo que es sorpresiva y quizás que no refleja el diálogo correcto para darle el tiempo correcto, me parece que es un poquito agresiva en mi manera de ver. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo lo veo que aquí cada vez hay que fortalecer los mecanismos de regulación. La Superintendencia de Salud tiene que jugar un papel de mediador y un papel de supervisión de todo el sistema de salud. Es lo mismo que pasa con la Superintendencia de Electricidad. Aquí hay servicios que son servicios de mucha influencia social, públicos, sí, que tienen un papel social importante, que tienen que ser muy regulados, porque de lo contrario, tanto los médicos como las aseguradoras pueden abusar del que está realmente en el medio de esos intereses, que es el usuario consumidor, final, el paciente en este el caso. paciente, el ciudadano que requiere un servicio médico. Y ahí el Estado sí tiene que jugar el papel de garantizar que ese servicio llegue a todos los usuarios y con la calidad con la cual ellos están pagando un servicio, porque no es gratuito. Cada usuario está pagando una seguridad social y está pagando un servicio de salud básico. Sí, pero este esquema, Héctor, la forma y el esquema, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo lo que veo es que ahora la huelga de los médicos, que antes eran al sector, a los hospitales públicos, al gobierno, se está extendiendo a otros sectores. Sí, Entonces, hay un cambio ahora. Es un cambio de táctica que puede tener consecuencias, es decir, la población ahora va a tener cierta desconfianza Del hacia sistema. esos proveedores de Y servicios. hay un proveedor en particular afectado, que entiendo yo que debía haber sido entonces al sistema completo, no solo a uno, independientemente de que fuera el mayoritario en el sistema, porque no es equitativo. Claro, lo cual quiere decir que aparentemente hay un problema de supervisión con relación a esa ese aseguradora proveedor, en particular. sí, sí. Porque si el problema fuera generalizado, tal vez tú dirías, bueno, es un problema de falta de funcionamiento del sistema, pero al ser un proveedor parece que ha habido debilidades en la supervisión. Sin embargo, ellos señalan que asumieron este proveedor por ser el primero y el que tenía mayor representatividad en el market share, en la participación de mercado. Y es el más grande de todos. Y sí. para no desarticular el sistema completo. Fue como una estrategia pensada de manera de que no se Bueno, no se pero quitara de una operación el estrategia sistema. muy maliciosa. Porque Eso pienso yo. En ese caso, Eso es lo que pienso le yo. crea a esa aseguradora un problema particular que es de todo el sistema. Sí, porque entonces, ¿qué puede ocurrir? Que lleve a la quiebra a una empresa. En particular. Y también después entonces puede llevar a la quiebra de otras empresas del sistema. Sobre todo crea un desprestigio inmerecido en empresas sin que sea equitativo. Yo creo que el llamado aquí de los economontos, yo me sumo, es que cero boicot, cero patrañas, cero tratos por atrás, vamos a confrontar la verdad, la negociación cara a cara con responsabilidad y con equidad, porque no puede haber un solo protagonista en un sistema donde hay muchos jugadores. Lo encontré injusto y debo decirlo de manera responsable. Vamos a una pausa agradeciendo a estos economontos, Rafael por aquí, por supuesto Héctor también, que siempre nos acompañan todos los martes, estrenando semana, ya usted lo sabe. Y bueno, recibimos ahora a Eduardo Valcárcel hablando de un tema tan importante como es elegir el vocero de su marca.